Soy el pastor Anthony Núñez y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que está de una fecha pronta a venir, ¿no? El Halloween, el famoso Halloween. Romanos 8:1 dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre bueno, gracias te damos. Háblanos ahora, ministranos, cumple lo que me has prometido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tomen sus lugares. Miren, una de las cosas que tienen que tener claros ustedes como estudiantes es que el Evangelio no es algo para menospreciar. A veces las personas de allá afuera creen que nos hacen un favor al dejarse predicar. O a veces creemos que nosotros les rogamos a las personas para que puedan escuchar el mensaje. Y no es así. Entendamos que lo que nosotros tenemos aquí es un tesoro muy especial. Y que Jesús dijo esto: no deis perlas a los cerdos. Cuando a mí una hermana me dice: pastor, va a venir a predicar a tal lugar, va a estar mi familia o es un velorio, yo les digo: pregúntales bien si van a aceptar que yo predique. Porque si luego yo llego de improviso y de pronto me ponen su cara, yo no predico ahí, porque el Señor dice: no pierdas el tiempo, no eches perlas a los cerdos, dijo Jesús. Y aunque suene fuerte, este evangelio es algo precioso, es algo preciado. Cada vez que usted pueda dirigir, testificar, hágalo realmente como es. Yo a veces he visto, no aquí, pero a veces he visto creyentes avergonzados, con muchos temores, y no tienes ese denuedo al hablar. Necesitamos estar con esa firme convicción de que realmente Dios existe y Él puede cambiar nuestros corazones. ¿Amén? Muy bien. Vamos a hablar acerca, bueno, el video que querían ver era respecto al Halloween, ¿no? ¿Lo ponemos al final? Ya, listo. El Halloween. No voy a hablar acerca del Halloween, pero sí voy a contarles un poco de unas cuantas experiencias. El Halloween viene de una raíz celta, con toques americanos, y ha pasado el tiempo y se ha convertido hoy en día en la noche de terror. Pero para el satanismo, para el otro cara de la moneda, porque si existe el cristianismo, también existe el satanismo. Si existe el amor, existe el odio. Si existe lo blanco, existe lo negro. Entonces, si existe el cristianismo, también en la otra cara de la moneda, también existe el satanismo. Y el Halloween es como el cumpleaños de Satanás. En otras palabras, el Halloween, el 31 de octubre, es el día de Año Nuevo para ellos. Es como un año nuevo para el satanismo, para las diferentes religiones satánicas, y entonces ellos empiezan de nuevo y es una noche llena de sacrificios y cosas así. Alguien dice: ustedes, pastor, ustedes los evangélicos miran al diablo hasta en la sopa. Ustedes dicen y repiten diablo, diablo, diablo más que una banda de heavy metal. Y ustedes se imaginan cosas. No nos imaginamos cosas. Yo he sido metalero, yo he sido rockero. Yo he andado con gente media desquiciada. Yo he estado frente a las asesinas, me han llevado a hablarles a las asesinas más terribles del Perú. Entre ellos estaba la Gata. ¿Han escuchado sobre la Gata? Aquella que asesinó por carne de su chaufa, asesinó a un cocinero. La asesina del Tinder, ¿han escuchado acerca de ella? La descuartizó en pedacitos con una espada de samurái con sus familiares y lo mataron a su enamorado, al enamorado de Tinder. He conocido un poco de esa gente cruel y he conocido cosas terribles, testimonios terribles, y me he dado cuenta que el satanismo es tan real, tan cierto,
y que necesitamos estar claros con eso. Escúchenme aquí. Romanos 8 dice esto: que hay un territorio que es el territorio de Dios y hay otro territorio que es el territorio del diablo, del enemigo. Hay dos territorios. Esto dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Miren lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En qué territorio estás? ¿Tú estás en el territorio de Dios o del diablo? Nadie puede estar en los dos territorios. Pastor, ¿aquí puedo estar yo con un pie en el territorio de Dios y con un pie en el territorio del diablo? No. ¿Qué dice Apocalipsis? Prefiero que seas frío o caliente, pero si eres tibio, eres abominación. Entonces nadie puede estar en los dos territorios. Está prohibido estar en los dos territorios. O estás en el territorio de Dios o estás en el territorio del diablo. Miren, si tú estás en el territorio de Dios, el diablo no puede tocarte. El diablo podría volverte loco, esquizofrénico. El diablo no duerme. Y por eso anda enfadado. He descubierto algo, que el diablo está endemoniado. Y como él no duerme, no quiere dejarles dormir. La gente cuando no duerme está estresada, tiene enfermedades. Por cada noche menos de sueño, 6 horas menos de vida, dicen los científicos. Entonces, cuando tú estás en el territorio de Dios, el diablo no te puede tocar. Pero si tú estás en el territorio del diablo, como yo estaba, va a empezar a torturarte. Aquí en el territorio, aquí ¿sabes qué dice? Dice, prohibido pasar. El dueño tiene orden de disparar. Si tú te pasas al territorio del diablo, entonces en ese territorio te pueden pasar muchas cosas terribles. ¿Qué pasa si un cristiano se introduce en el territorio del diablo? Pueden pasarle cosas terribles porque nosotros no tenemos derecho a pasar aquí. Nosotros deberíamos quedarnos solamente aquí en el territorio de Dios. ¿Qué es lo que sucede? El Halloween hace que las personas pasen en el territorio del diablo. Pastor, ¿cómo me doy cuenta que estoy en el territorio del diablo? El pecado. Cuando tú tienes pecado en el corazón, tú estás en el territorio del diablo. Y entonces el diablo hace lo que quiere contigo. ¿Han visto alguna vez en la televisión cómo ataca un león? El león tiene un sentido, ¿cómo le dicen eso? Un instinto. El león ataca directo a la vena de la vida de sus presas. 30 segundos y el león destruye a su presa, mata. Pero el gato no. ¿El gato por naturaleza come ratón o no? No. El gato por naturaleza no come ratón. ¿Pero por qué come pastor? Mi gato sí come ratón, le gusta ratón. El gato come ratón cuando se le mata de hambre. Pero el gato juega con el ratón, pero no debería comer ratón. Entonces, el león va directo a la vena de la vida, ese es su instinto. Pero el gato no. El gato tortura a su presa. Y lo mismo sucede aquí. Dice que si tú estás en el territorio del diablo, entonces vas a ser torturado. Imagínense un ratón. El gato empieza a cazar y le da un manotazo, y entonces el ratoncito está ahí, y el gato puede torturar 24 horas al ratón, y él se deleita jugando y maltratándolo. Así es el enemigo. Va a matarte lentamente. Todo lo que tú puedas tener, va a matar lentamente. ¿Y sabes en qué te vas a convertir? En lo que más has detestado. ¿Qué es lo que más has detestado de tus padres? ¿Qué es lo que más detestas de tu padre? Que era un machista, golpeador, que me abandonó. Mientras tú estés en el territorio del diablo, te vas a convertir en lo que más detestas. Acuérdate de lo que te digo. ¿Cómo sé que estoy en el territorio del enemigo? Número 1. Una de las cuantas.
El enemigo juega contigo y una sombra empieza a aplastarte todas las noches. ¿Alguna vez has sentido cuando la sombra te aplasta, el famoso incubus? Estás ahí tranquilo y de pronto entra una sombra y empieza a aplastarte y no puedes respirar y no puedes moverte. ¡Mamá! Y de pronto ves a tu hermano al costado y tu hermano está feliz durmiendo. Pastor, ¿eso está en la Biblia? Claro. Apocalipsis capítulo 9. Ese es un demonio. Pero la gente dice que nosotros estamos locos. Pero no es así. Listo, lo tenemos, Apocalipsis 9. Versículo 3. Dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Miren, estos demonios tienen una picadura como de escorpión. Cuando un escorpión te pica, lo primero que sientes es lo que sientes cuando estas sombras te atacan. Lo primero es que se te hace un nudo en la garganta, no puedes hablar. No puedes hablar. Dice que estos demonios tenían como la picada de un escorpión. Dice que cuando te pica un escorpión, lo primero que haces es que dejas de hablar. No puedes hablar. Y lo segundo es que no puedes moverte. No te puedes mover. Y eso es lo que sucede cuando te da ese famoso incubus, esa sombra que te aplasta. Yo he sufrido esa sombra durante años. Yo sentía que alguien entraba por medio del televisor, entraban por la puerta y de pronto entraba lentamente y uno empezaba a sentir esas sombras y empezabas a dejar de respirar bien y de pronto te aplastaba. ¿Por qué? Si eso es algo imaginativo nada más, pero ¿por qué la gran mayoría de nosotros hemos sentido eso? ¿Sabes por qué? Porque estábamos en el territorio del diablo. Cuando tú estás en el territorio del diablo te suceden cosas así. El diablo juega contigo. Yo veo una niña en las noches. Había una mujer que vino a la iglesia ya cuando estaba predicando en Iquitos. Me dijo: ¿sabe? Quisiera que vaya a mi casa y pueda orar, porque yo veo que mi muñeca empieza a caminar en las noches. Mi madre no me cree, mi padre no me cree, nadie me cree, pero yo le pregunto a usted, ¿usted me cree? Y yo le dije: si has venido hasta la iglesia para contarme eso, yo sí te creo. Yo creo que también los demonios pueden hacer mover a las muñecas. Y me dice: sí, pero hay un punto. Le pregunté a esa señorita, le dije: si hay una muñeca que se mueve en tu cuarto, eso no es normal. Algo debiste haber hecho. ¿Qué hiciste? Te has metido en el territorio del diablo. Y entonces ella me dice: ¿podemos conversar sin mi mamá? Muy bien, sacamos a la mamá, llamamos a mi esposa y nos sentamos los tres. Y ella nos cuenta qué sucedía. Se había acostado con otra joven por experimentar, había hecho lesbianismo. Y entonces ella siente que el diablo, siente algo sucio, vil dentro de su cuerpo. Ella dice: a mí no me gustaban las mujeres, yo tenía mi enamorado, pero quería experimentar otras cosas y me metí con mi amiga lesbiana que tanto me fastidiaba. Ese día me sentí sucia, tuve problemas amorosos y entonces me quise suicidar en mi cuarto. A partir de ese día empezaron a suceder todas esas cosas. Simple. El pecado te ha llevado al territorio del enemigo, al quererte suicidar, al querer experimentar esas cosas. Por eso es que cuando tú te metes en el territorio del enemigo van a sucederte cosas así. Escuchar voces, paranoia, puede ser hasta esquizofrenia. He conocido a un hombre que un día estábamos caminando en una marcha y este hombre miraba a todos lados y me decía: hey, ¿usted es pastor? Hey. Yo volteaba y le decía: sí, ¿qué deseas? Y él me dice: ¿puedes hacer una oración por mí? Y miraba a todos lados. Y me dice: yo soy un hombre sucio, muy sucio. Las mujeres deben estar alejados de mí. Los niños deben estarse alejados de mí. ¿Qué pasó contigo? Y él me dice así: maldito Juanito, maldito sea Juanito, que a los 11 años enseñó a masturbarme.
Desde ese día no he parado, me enseñó a tocarme, a sentir en mi cuerpo, maldito Juanito, yo lo maldigo, decía. Dice este muchacho, tanto se había masturbado que había tenido problemas en la mente. Entonces un día dice, había un cuchillo y él había leído sobre San Martín. Y una voz le decía, tú eres como San Martín, no sientes dolor. Y él agarra el cuchillo y se lo introduce. Y a él se lo llevan al manicomio. Y en el manicomio lo amarraban, lo bañaban, y entonces él sale más loco. Él me dice, yo soy un sucio, mi foto debe estar pegado en los postes y las mujeres y los niños deben estar alejados de mí. Hice una oración por él. Pero ¿por qué llegó hasta esa locura? Que estábamos caminando y él me decía esto. Yo quiero hacerle una pregunta, me decía. Dígame con toda sinceridad, yo siento que soy normal. Pero muchos me dicen que no soy normal, pero yo pienso que lo hacen a propósito. Pero usted es pastor, usted no me miente. No, dime, ¿qué quieres? Miramos un edificio de 4 pisos y él decía, ¿qué ves ahí arriba? ¿Quiénes están ahí arriba en el edificio? Y yo le digo, la verdad, no hay nadie. Y me dice, yo veo a hombres que me están gritando y me están insultando. ¿No hay nadie? Y le digo, no, no hay nadie. ¿Me puedes dar tu número? Y le di mi número. A los días me llamó a las 2, 3 de la mañana y me dice, yo estaba durmiendo y dije, ¿ahora quién es? Cuando contesto me dice, pastor, ¿puedes orar por mí? Estoy dejando el cigarro, pero hay aquí un animal como una cabra fumando, soplándome en mi cara. Y yo sentía que era el mismo diablo. Le empecé a orar. Este hombre estaba ahí arraigado en el territorio del diablo. Y teníamos que sacarlo de aquí para aquí. ¿Y cuál es la solución para salir de aquí hasta aquí? ¿Cuál es? ¿Pagar al pastor? No. Así tú puedas dar tu moto, tu carro, tú no puedes salir de aquí. ¿Qué hacemos para salir de aquí a aquí? Romanos 8:1. Porque ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Entonces la única manera de salir de aquí al territorio de Dios es a través de ¿quién? De Jesús, de Jesucristo. Y cuando tú sales de aquí para aquí, entonces el enemigo no te puede tocar. ¿Cómo puedo entrar al territorio del enemigo? Por medio de las películas de terror. Ahora ustedes los fanáticos se meten con las películas de terror. No, no es así. Las películas de terror, muchas de ellas han hecho pacto con el diablo. No todas, yo también puedo decir, bueno, son talentosas algunos. Pero la gran mayoría han hecho pacto con el diablo. Un ejemplo. Cuando yo leía el libro de Rebecca Brown, Él vino a dar libertad a los cautivos, ella cuenta que el hombre lobo no fue inventado solamente para el cine, sino que un satanista hizo pacto con el diablo y le dijo, pero yo quiero tener mucho dinero, yo quiero ser famoso, entonces hazme una película. Entonces llamó a un demonio en forma de hombre que se convertía en lobo mirando la luna, y entonces el otro empezó a escribir todo lo que le dictaba el diablo y cómo era ese demonio. Entonces aquel hombre, Rebecca Brown ha sido una ex sacerdotisa satánica, entonces ese hombre escribía todo del hombre lobo y de ahí sale el hombre lobo. Rebecca Brown en su libro ella dice que el hombre lobo, la película ha sido inspirada en un demonio. Otra película también, los vampiros. Los vampiros son famosos demonios. El vampiro que se convierte ¿en qué se convierte el Drácula? En un murciélago. Ese es un tipo de demonio que también existe. Ella dice en su libro, la gente puede creer que eso ha sido solamente ficción y lo han sacado de sus pensamientos, pero esos son demonios reales que la gente va a conocer a través del tiempo en el infierno. Entonces, las famosas películas de terror son las que te llevan, son pequeñas puertas o pequeñas ventanas que tú puedes ingresar para estar en el territorio del enemigo. Por eso un cristiano que le guste ver terror, tú estás queriendo entrar a un territorio ajeno, y cuando tú entras al territorio del enemigo, el dueño tiene orden de disparar. La música. Miren, yo he escuchado heavy metal, yo he tocado, yo he sido músico.
he escuchado Led Zeppelin, Metallica, pero hoy en día me he dado cuenta que hay una música terrible. Es desesperante. ¿Han escuchado esa música de los rusos que dice es mejor morir que vivir? Es como una electrónica. Es horrible. Esa música, yo a veces cuando se pasan los reels por el celular, a veces escucho y yo siento algo terrible en esa música y de pronto veo y es esa canción. Hay unas canciones de un grupo de rusos que es terrible y es abominable. Entonces la música, el terror y el famoso Halloween, son noches como para abrirle la puerta y la ventana al enemigo. Por eso un cristiano no está metido en esas cosas. ¿Pueden darle palmas fuertes a nuestro Dios Todopoderoso? Parece que el Halloween es algo inocente o de repente un juego nada más. Pero nosotros no debemos meternos en territorio ajeno, porque el diablo es cruel. El diablo puede ser tu amigo. A veces tenemos la tonta idea cuando somos adolescentes de que en el infierno nos quemamos, pero si me vuelvo amigo del diablo, ¿tú crees que me siga quemando en el infierno? Claro, el diablo, su naturaleza es matar, robar y destruir. Nunca vamos a ser amigos del diablo. Ahora escúchenme. Miren esto. Vamos al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Te voy a hacer ver la crueldad del enemigo. 4:12. ¿Cuánto tiempo tengo ya? Déme 10 minutos y ya termino. Miren, yo no había estado tan de cerca a sentir la presencia del diablo. Hasta que un día estoy predicando en una pista principal, había una iglesia y ahí estábamos. Y me acuerdo que un taxi se le ponchó la llanta y quedó en la entrada del templo. Ese hombre bajó, estaba incómodo con su taxi, estaba arreglando su llanta y yo sé que él escuchaba lo que yo predicaba. Entonces este hombre esperó un rato y él estaba escuchando lo que yo predicaba. Y cuando yo termino de predicar, viene una hermana y me dice: pastor, el taxista dice que tiene su hijo enfermo y que quiere que usted le ore. Entonces dije: está bien, vamos a orarle, que me espere un momento. Cuando terminó el culto de la noche, eran más o menos 9:30, casi 10 de la noche. Me acuerdo que me subí a mi auto y le seguí a ese hombre, pero en medio del camino yo sentí dejarle a mi esposa. Porque dije, de repente este chico que está enfermo tiene TBC o alguna enfermedad que pueda contagiar a mi esposa, y mi pequeño estaba todavía bebés. Le dejé a mi esposa que se vaya a casa y le seguí a este hombre. Cuando yo llego, miren, yo un día voy a rendirle cuentas a Dios. Un día voy a estar frente a Dios y todo lo que yo les diga va a pasar por un filtro. Yo no les voy a exagerar, les voy a contar lo que sucedió. Cuando yo bajo del carro, llegamos a un lugar al fondo de la ciudad, donde ya empezaban casi los cerros y los árboles, era bien al fondo y no había mucho alumbrado público. Entonces cuando yo bajo y me dice: pase, abre su portón, y cuando yo entro, doy el primer piso con el primer paso. Escuché que de pronto alguien empieza a gritar y dice: ¡no! ¡no! Alguien empieza a gritar allá adentro. Y entonces digo: ¿qué es lo que ha pasado? Ahí es cuando mi piel empieza a volverse como de gallina y mis cabellos de punta. Yo era crespo, ese día ya se paró mi pelo. Cuando yo entro, le digo: ¿quién está gritando? Le digo, y el hombre me dice: es mi hijo. Y cuando yo lo veo, el muchacho estaba agarrado por sus dos tíos, un varón, una mujer y su mamá.
Y el muchacho estaba con los ojos volteados y estaba gritando, no, no. Y su mamá le dice, pero tranquilo, es un hermano nada más, es un hermano nada más. Y el chico empieza a gritar y le digo, tú me has dicho que tu hijo estaba enfermo, no que estaba poseído. Y me dice, sí, se le ha metido el diablo y no le pueden sacar el diablo. Entonces yo sentí mucho temor. El muchacho tenía una fuerza y no se le veía la parte negra de los ojos, todo era blanco, estaba con los ojos para atrás. Entonces la mamá le decía, pero si es el hermano nada más. Y este muchacho decía, este hombre me va a matar, este hombre me va a matar, gritaba. Suéltame por favor. Y empezaba ahí a hacer como sonidos, como si fuera de un toro. Entonces, en ese momento un alumno me preguntaba y me decía, pero profesor, ¿tú qué sentías? Mira, mientras que estemos en carne y hueso también sentimos mucho temor. Pero sabemos que no somos gente hipócrita. Amamos a Dios, tenemos errores, fallas, pero amamos a Dios y había algo dentro de mí. Por fuera, mis dos rodillas estaban chocando una con otra, pero por dentro algo quería salir. Es que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Oigan. En ese momento agarré una silla, me puse en una esquina y me puse a orar. Un jovencito de 16 años había ido conmigo. Él había llegado de otra ciudad y estaba conmigo. Él sí me acompañó y yo le dije, mira, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Estás bien con Dios? Y me dice, no. Y le dije, mira, vas a agarrar una silla aquí conmigo y vas a orar. Mira, yo sentí decirle esto, no te vas a levantar, así escuches sonidos ni nada, no mires nada, tú ora por mí, no te levantes hasta que yo te diga. Ya, me dice. Entonces él se pone de rodillas y se pone a orar conmigo. Yo me pongo a orar y no me levanté hasta no sentir la presencia de Dios. Una vez que tú sientes la presencia de Dios, empecé a derramar algunas lágrimas, empecé a sentir que Dios estaba a mi lado, le dije al Señor, Señor, ayúdame. Porque, ¿qué puedo hacer? Un muchacho como yo, ¿qué podría hacer aquí? Entonces empecé a orar, nunca me había pasado, pero aquel muchacho me escupía, me pateaba, me ponía las rodillas, me quería morder. Cada vez que yo quería ponerle la mano, me quería morder, me escupía. Entonces no se podía orar por ese muchacho. Entonces el Señor me manda un papelito, como si fuera un avión, un mensajito a mi cerebro. Entonces yo me acuerdo ahí como estaba orando casi una hora y estaba mareado y con náuseas, porque algo de lo que a mí me pasa normalmente es que cuando yo siento presencia de demonios en algún lugar, como que mi piel se hace de los pelos de punta y me da mareos y náuseas. No es una doctrina, no les va a pasar a todos, pero a mí me pasa. El libro de Job dice que Job vio pasar un fantasma y sus pelos se le pararon, dice Job. Así dice el libro. Entonces ese día estábamos una hora y no salía el diablo. Entonces el Señor me hace recordar como un papelito. Y yo me acuerdo el mensaje que yo había predicado en la iglesia. 3 cosas que teme el enemigo. Y entonces el Señor me manda ese recuerdo y yo digo, hay 3 cosas que teme el enemigo. Pero una cosa es predicar. Y otra cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Ese día me tocó la práctica. Hoy día tú estás escuchando teoría y quizá mañana te toque la práctica, así que presta mucha atención. Entonces ese día dije, Señor, sí tienes razón. Y como el diablo no salía y estaba cada vez más bravo este muchacho, me acordé lo primero que el enemigo no puede soportar. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pastor, ¿usted es así de desordenado? Sí. Dice que los desordenados son genios. Dice 4:12. 12. Hebreos 4:12. ¿Quién lo puede leer? A ver, ayúdenme a leer. Estoy un poquito mal de la garganta. Fuerte conmigo. A ver, un valiente, una valiente. Muy bien. Léelo, hermana.
Dice que la espada de la palabra de Dios es una espada viva y eficaz y de doble filo, que corta. Lo que tú estás escuchando hoy, lo que tú puedas sentir en tu corazón, no es las experiencias que puedo contarte. Es que la misma palabra de Dios está haciendo efecto en tu corazón. Y entonces en ese momento dije, a ver, ¿será cierto? Yo he predicado eso y yo lo creo. Agarré el Salmo 91 y me acerqué. Aquel muchacho que estaba así volteado y babeando, estaba gritando, le miré y le dije, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces el muchacho me empezó a quedar viendo y empezó como a perder fuerzas. Diré yo, esperanza mía y castillo mío. Y yo le miraba y leía con autoridad. La Biblia es un libro cualquiera cuando está cerrado, pero cuando está abierto es el libro más poderoso de lo que te puedas imaginar. Yo mismo lo comprobé. Aquel muchacho que estaba ahí se me quedó viendo y ya no estaba tan bravo. Era como si la palabra de Dios haría efecto en su vida. ¿Y sabes qué es lo que hacía? Decía esto: para, ya no. Y entonces yo seguía leyendo. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y empecé a leer más fuerte y más fuerte, como que más autoridad, tenía más autoridad. En ese momento aquel muchacho se pone a llorar. Y empieza a llorar así de lo que está agarrado. Así. Y yo me compadecí, dije, el diablo está llorando, pobrecito. Pero eran un llanto mentiroso. ¿Cómo es llorar sin lágrimas? Es algo hipócrita. Y aquel muchacho, yo me acuerdo que empezó a llorar, pero sin lágrimas. Y empezó a llorar así. Y yo agarrado la Biblia le digo, ¿por qué lloras? Y entonces él me mira y me dice, suéltame, por favor, ya, déjame ir. El tío que estaba agarrado al costado del muchacho dice, pastor, ¿qué haces hablando con el diablo? Yo le digo, cállate tú. Y yo le pregunto, ¿y para qué quieres que te suelte? Y ahí es cuando aquel muchacho de que estaba así me dice así, pone sus ojos desquiciados y me mira y me dice, para irme a las tinieblas, quiero irme a la oscuridad, déjame irme al cerro, quiero irme, me decía sonriente. Dije, no, estás mal. Un alumno de primaria me hizo una pregunta. Nunca me olvido este niño. Los niños hacen muy buenas preguntas, mucho más que mejores preguntas que lo que me han hecho en las universidades. Este niño me preguntó ese día, me dijo, ¿y a qué se asemejaba la voz de aquel endemoniado? La gente puede ver que, ay, qué risa, me he visto de demonios y me pongo cuernitos y veo películas de terror y tanta cosa, si supieras. Estar ahí nada más, ¿sabes qué me dio? Escuchar la voz del diablo me dio asco, me dio náuseas. Es algo tan sucio, pero pastor, yo no veo. Tú me dices, ustedes creen en el diablo, en Dios, pero yo no veo al diablo. ¿Dónde está el diablo? ¿Alguna vez has visto un asesino profesional que con alcohol y todas sus huellas lo deja limpio, entra, asesina y todo, no deja huella, la policía llega y no encuentra rastro? Así es el enemigo. Es alguien tan astuto que está detrás de cada asesinato, detrás de cada suicidio, y él no deja rastro. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en el territorio de Dios, sabemos y nos percatamos de que sí existe el enemigo en realidad. Cuando yo tuve un encuentro con Dios, nunca más una sombra me empezó a aplastar. Nunca más. No me volvieron ni siquiera a asaltar hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque pasamos de muerte a vida. Ahora, cuando me hizo esa pregunta aquel alumno, yo dije, de verdad, ¿a qué se asemeja la voz de aquel muchacho? De aquel demonio. ¿Han visto El Señor de los Anillos? ¿Han visto El Señor de los Anillos? ¿Sí? ¿Han visto a Sméagol? ¿No saben quién es Sméagol? A ver, levanten su mano todos los que sí saben quién es Sméagol. A ver, levanten su mano, los que han visto. A ver, levanten su mano. Levanten su mano.
Ajá. Como un duende que busca el anillo, ¿no? Esa voz era parecida a lo que hablaba ese muchacho. Ahora no es una ley, no es una doctrina, no todos los demonios hablan así. Yo escuchaba el testimonio de un predicador que decía que tenía una voz muy potente y muy terrible, entonces no se asemeja nada a lo que yo había escuchado a ese demonio. Pero yo lo escuché algo parecido, por lo que me preguntaba aquel alumno. Entonces lo segundo que me acordé, hermano, que el enemigo teme, está en 1 de Samuel 16, 23. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Ya voy a terminar, no se preocupe. 16, 23 de 1 de Samuel. Léanlo fuerte. Brigitte, léelo fuerte y tal. ¿Lo tienes? Léelo fuerte. Muy bien. Entonces, lo primero que comprobé era que la palabra de Dios, expuesta al enemigo, no podía soportar. Otra es la verdadera alabanza. Cuando un demonio perturbaba a Saúl, se movían las cortinas, se caían las cosas, se estaba volviendo medio esquizofrénico Saúl, empezó a tocar David, a alabar, y entonces el demonio huía cada vez que David alababa a Dios. Entonces yo empecé a cantarle ese día. Canté al Señor, le dije a la hermana, cantemos y cantamos una alabanza que mencionaba a Cristo, y aquel muchacho de pronto empezó a gritar y empezó ahí a hacer su show, y era como si le estuviéramos echando agua caliente en las orejas. No quería que cantemos, decía ya cállense, y nosotros alabábamos al Señor. Y ya lo tercero está en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 7. Estoy resumiéndoles todo. Y entonces llegó cuando ya lo vi, aquel muchacho que estaba débil, aquel muchacho que estaba así, cansado ya. Dije, es hora de orar por él. Nunca me olvido que le puse mi rodilla en su pecho y me puse a orar por él. Yo le dije, les miré a los 4 que estaban ahí, sus 2 tíos y su papá y su mamá, y les dije esto. Van a decir esto: la sangre de Cristo tiene poder. Filipenses 2:7, ¿qué dice? Léelo, hijita. Muy bien. Miren, Jesús siendo Dios se hizo hombre y se humilló hasta lo más abajo. Los que morían en una cruz era gente maldita. Y Cristo siendo Dios murió en una cruz por nosotros. Y por cuanto se humilló hasta lo más bajo, Dios le dio a lo más alto un nombre por sobre todo nombre, que es Jesús. Dice, cuando tú mencionas este nombre, los que están en el infierno tienen que arrodillarse, en el cielo, en la tierra, los ángeles, los seres humanos. O sea que este nombre es tan poderoso. Entonces yo les dije a los que estaban ahí, dije, vamos a orar ahora por este muchacho, y todos van a decir, hay poder en la sangre de Jesús. Y empezaban a repetir, y entonces cuando le ponían las manos, pasó algo que no debió pasar normalmente. Yo recuerdo que se rompieron 3 vidrios, reventaron 3 vidrios. El muchacho no quería, y yo estaba orando, y de pronto sentimos así, ¡pum! Alguien reventó un vidrio allá atrás. Yo miré y el papá decía, ¿quién está tirando piedra? Y reventó otro vidrio, ¡pum! Yo decía, sigamos orando, y empecé a orar, y empezaron a golpear la puerta que era corrediza, y empezaron a golpear, y entonces el hombre dice, ¿quién está tocando la puerta? Están tocando la puerta. Yo le dije, no se mueva, debe ser el diablo que está perturbando, y seguimos orando, y por tercera vez, ¡pum!, reventó el tercer vidrio. Ahí es cuando
todo el ambiente se sentía tan hostil, tan pesado, que cuando yo cuento esto, yo me acuerdo la sensación que tenía. Imagínate que yo estaba ahí, imagínate al muchacho que no podía levantarse. Ese estaba peor que yo. Y entonces seguí orando, y cada vez decíamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando el muchacho de pronto nos gana a todos y dice así, Jesús, ayúdame, y nos bota a todos. El muchacho nos miró a todos, de lo que estaba pálido como una momia, empezó a volverse rosado. Nos miró a todos y se cayó atrás. Su tío dijo, agárrenlo. Y le dije, no, ya no. Ha mencionado el nombre de Jesús. Y yo me acerqué y le puse la mano y le dije, Señor, te lo entrego en tus manos ahora. Lo empecé a sentar, estaba muy débil. Y entonces su tío dijo, yo les dije, traigan agua. Y su tío dijo, traigan agüita de azar, agüita de azar. No, ninguna agua de azar. Luego van a decir que el agua de azar ha sido agua nada más. Y de pronto el muchacho tomó, empezó a mirarnos, y yo le pregunté, ¿cómo se te metió el diablo? El muchacho me dice, ¿sabes? Mis padres estaban peleando una vez más. Yo siempre me meto en medio de ellos y me cae golpes, me cae patadas a mí. Y estoy harto de vivir con estos hombres. Toda la vida pelean. Entonces dije, mátense si quieren. Tiré la puerta, me metí al cuarto, agarré esa cartulina. Mire esa cartulina. Yo agarré la cartulina y miré. Era ese juego, ese famoso Charlie, Charlie, sí y no. Y yo dije, Charlie, Charlie, estás aquí, sácame de aquí. Y dice que empezó a darse vuelta el lápiz y una sombra se le metió. Y de ahí no me acuerdo nada. Solo volví en sí cuando usted ponía la mano, el diablo que como usted me oraba, el diablo rompía esos vidrios, el diablo ha roto eso, él golpeaba eso. Yo sentía que el diablo era como si se quemara cuando usted ponía su mano en mi cabeza. Él era el que quería distraernos. Entonces dice, yo les llamé a sus padres y les dije, miren, vengan aquí. Y los dos se pusieron frente a frente. Les hablé, les molesté a los dos y les dije que tenían que pasar de muerte a vida porque ya habían entrado sus hijos al territorio del diablo. Entonces el padre y ese papá y esa mamá se reconciliaron, se acercaron a su hijo, se abrazaron, y ese día pude comprobar de que Dios es mucho más fuerte que cualquier demonio, que cualquier enemigo. Gloria a Dios. Aquel muchacho de 16 años en ese tiempo, ya es mayor de edad ahora. Aquel muchacho, le dije, ya, levántate ya. Cuando él se levanta, todos nos vamos a la casa. Él me decía, ¿y qué pasó? Yo solo escuchaba que se reventaba por aquí, por allá, golpeaban por aquí. Usted gritaba, fuera, fuera, demonio. ¿Qué pasó? ¿Le mascaron? Y yo le dije, ¿sabes? Dios te ha hecho escuchar la teoría, pero se acabó tu teoría, ahora viene tu práctica. Y entonces, 3 meses después, él se va a la convención de jóvenes antes del COVID a Lima. Y estando en la convención, en el hospedaje, me llama y me dice, Pastor Anthony, sí, ¿qué tal? ¿Llegaste? ¿Todo bien? Hay una endemoniada aquí. Esta que balbucea y tantas cosas. Yo le digo, ya, pero órenle, pues hay un pastor ahí en el hospedaje. No hay ni un pastor, todos somos jóvenes. Y yo le digo, ¿has recibido el Espíritu Santo? Sí, ya. Entonces ya se te terminó tu teoría, ahora es la práctica. ¿No puedes orar por celular? ¿Cómo que voy a orar por celular? Graba. Fuera, fuera. Y yo le dije, no. Ahora es tu batalla. Y de verdad le tocó la batalla. Le mando un saludo, seguramente nos va a estar viendo, él sabe quién es. Así que las cosas del territorio del enemigo, cuando tú te acercas al territorio del enemigo, el dueño tiene orden de disparar. Es mejor. ¿Cuántos queremos estar en el territorio de Dios? Pónganse de pie.
porque ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, porque ellos pasaron de muerte a vida. Repite conmigo esta oración. Padre bueno, repite conmigo esta oración. Padre bueno, he escuchado tu palabra. Jehová de los ejércitos, gracias te doy por mandar a tu Hijo, a Jesús, por mí. Perdóname si me atraen las cosas de este mundo, el pecado, la oscuridad, lo malo, lo vil. Perdóname, dame un nuevo corazón. Te entrego mi vida. Y si de niño te he conocido, hoy vuelvo a tus brazos. Te lo pido con todo mi corazón. Perdona mis pecados. Me arrepiento de haber hecho lo malo. Enamórame más de ti. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu palabra y gracias por estos momentos especiales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, jóvenes. Gracias por su atención.